Saludos familia, hoy es viernes 18 de julio. Ya estamos ready para algo sumamente espectacular. De hecho, yo quiero que te prepares porque yo creo que hoy vamos a tener la versión extendida. Las preguntas que hay, que ya se han consultado con el recurso que es Javier Rúa, que va a estar con nosotros. No es cualquiera, no, va a ser cualquier, no, hombre, no. Aquí tenemos los recursos de excelencia, lo que ahora mismo están legislando por nosotros, están en los medios, no, perdonando la expresión, no es Pancho cara de queso, son los expertos con los expertos. Viernes 18, como dije, hoy es un día muy, muy especial. Prepárate para la extended version de hoy. ¿Y por qué es especial? Porque hoy es mi cumpleaños. Agárrate que eso es lo que hay. Hoy es mi cumpleaños. Quiero ver fueguitos para mí por ahí. Hoy no es latigazo, hoy lo que hay es bizcocho. Bizcocho es lo que hay. Celebración. Dios ha sido bueno y hasta aquí nos ha ayudado papá y seguiremos haciendo grandes cosas y celebrando con una versión extraordinaria. Las preguntas están muy buenas y en definitiva todo tu equipo ya tiene que estar conectado hace rato. Así que pasa este enlace, recuérdales, porque sabemos que hay veces que se olvida, hay veces que estamos haciendo algo, nos envolvemos. Dile a esa persona, salte del teléfono, salte de lo que estás haciendo, conéctate, porque este tiempo de formación es sumamente necesario. Va a marcar, en definitiva, tu vida como consultor de energía solar. De hecho, en algunos diálogos previos a esto, demasiado de muy poderoso ese tema de la medición neta. La van a quitar, la van a dejar, qué pasa con los que ya están. Por eso es que tienes que decirle a los tuyos que se conecten ya, completamente en vivo, para que lo disfrutes con los tuyos y con tu equipo. Es más, si tienes una reunión, que todo el mundo lo vea, que sigan escribiendo, que sigan compartiendo ideas que aportan al tema y luego más adelante pudiéramos estar comentando incluso en relación a eso. Es más, de Home Power te informa. Hoy la academia se traslada a viernes 18 y esto va a empezar, pero ahora mismo. En Puerto Rico hay una nueva red energética. No se construyó con postes ni transformadores. Se construyó contigo, con familias que eligieron vivir con tranquilidad, para que la vida siga, para que el amor se cocine, para que los sueños no se apaguen. Home Power, la nueva red de energía que se construyó contigo. Tu tranquilidad, nuestra energía. Wow, muchas gracias, Carlos. Gracias por esa presentación. Aquí estamos en vivo y a todo color, un taller de academia diferente, pero estamos bien contentos, de verdad, que estamos aquí estrenando Media Center. De verdad que esto ha quedado espectacular, mi gente. Deja que ustedes poco a poco pues vayan viendo lo que se está haciendo aquí, el gran trabajo que se está haciendo acá en marketing. Así es que en el día de hoy, ¿verdad? Como ya hemos estado hablando durante esta semana y ayer estuvimos hablando también en la clase solar, pues tenemos un recurso muy, muy, muy especial y pues realmente nos sentimos bien, ¿verdad? Bien halagados, ¿verdad? De que haya aceptado esta invitación porque lo hemos estado viendo en los medios. Es una esperanza también para todos nosotros como consultores, como para nuestros consumidores también, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos que quizá a lo mejor estamos, ¿verdad? Solos en esta industria y realmente no. Contamos con una asociación, ¿verdad? Que vela por los derechos y aquí tenemos en el día de hoy al señor Javier Rúa. El licenciado Javier Rúa con nosotros. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, María. Un saludo a todos los consultores, empleados, todos los que nos están mirando de Home Power. Home Power es una compañía miembro estimada de CESA, nuestra asociación,
la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico, y gracias a las aportaciones de Home Power y otras compañías es que podemos hacer lo que hacemos. Y nosotros lo que hacemos es defender a la industria, pelear contra los obstáculos contra la energía solar y almacenamiento, y establecer las políticas públicas que aceleren la transición hacia 100% renovable en Puerto Rico, y eso es lo que hacemos. Excelente, ¿no? Y de verdad que nos sentimos, eso nos da, ¿verdad? Porque mucho que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Es que realmente hay mucha desinformación. Realmente hay mucha desinformación. Los clientes todavía, ¿verdad? Tenemos una misión de seguir educando. Y realmente, pues, hemos visto, ¿verdad? Que en las pasadas semanas, sobre todo, se ha estado escuchando mucho y especulando mucho, ¿verdad? Sobre Pocos temas. pocos temas, ¿verdad? Entonces, pues nada, estamos escuchando mucho, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Atacando lo que es, creando pánico a nuestros, ¿verdad? A los clientes que ya gozan, ¿verdad? De haber hecho la transición a la energía solar con este tema de la medición neta. Y pues a nosotros nos gustaría, ¿verdad? Que pudieras tocar más de lleno algunos aspectos importantes, ¿verdad? Que tienen que ver con toda esta situación y cómo estamos, ¿verdad? Abordando eso. Claro, pues mira, la medición neta, que es una cosa, una política pública legislada en Puerto Rico, la cual seguro que todos los consultores que nos están mirando son unos expertos en ella, porque es la política pública que hace que la energía solar con baterías sea asequible para la gran mayoría de las personas que instalan. Y como ustedes saben, no es otra cosa, puesto simplemente, es la política que permite que la energía que tú exportas, tu energía solar limpia, se acredite uno a uno en tu factura de luz. Y eso pues te baja la luz, el costo de luz. Piénsenlo, y lo pueden explicar de esta forma. Es como si se genera luz, con energía con el sol, tú consumes una parte en tu casa primero, pero después exportas el resto por el día. Es como si el metro de luz diera hacia atrás, y por la noche, cuando consumes de la red, el metro da hacia adelante, y después cada mes neteas, y tu consumo neto es lo que tú pagas. Y eso es la medición neta, muy simple. Es una política pública bien fácil de entender y bien fácil de explicar, y funciona. Funciona al punto de que Puerto Rico tenía números casi insignificantes de energía solar, con almacenamiento, después de María, de huracán María. Quizás había 9,000 clientes, casi ninguno con baterías. Y después de María, al día de hoy, tenemos sobre 175,000 clientes, hogares realmente, hogares puertorriqueños con solar y batería, de números de energía también insignificantes, a sobre 1.2 gigawatts, 1,200 megawatts. Wow. Y piensen eso en arroz de habichuelas, como que AES es 500 megawatts. Exacto, wow. Así que por el día tenemos más de 2 AES en solar residencial, solamente solar residencial, de los cuales Home Power ha instalado un montón. Así Ahora, como es una política exitosa, pues tiene sus adversarios. Y algunos son adversarios por desconocimiento, y no es que sea mala fe, que quizás no son adversarios, son personas que hay que educar. Y otros, sí, hay intereses en contra también. Pues, ¿dónde estamos? Pues, la medición neta como política pública se estableció en Puerto Rico por legislación hace tiempo, en el 2007. La ley 114 de 2007. Y tuvo sus efectos lentamente, pero realmente el boom de las instalaciones fue post María. claro. Eh, cuando Puerto Rico, después del huracán María, 2018, 2019, se está replanteando todo el esquema y paradigma energético del país, nos dimos cuenta que nada funcionó en María. Nos dimos cuenta que los planteamientos centralizados, fósiles, esta cosa de estar importando energía, importando combustible, dependiendo de plantas viejas, lejanas al consumo, pues hubo toda una discusión bien importante de replantear hacia el futuro cuál sería la política pública de Puerto Rico en el tema de energía. Y eso se convirtió en la Ley 17 de 2019, que la recordarán como la ley que encamina a Puerto Rico a 100% energía renovable. Pero más importante que eso, yo diría yo que esa ley es la que codifica un montón de otras políticas públicas para hacer que interconectarse con solar sea más fácil. Por ejemplo, que antes de la ley 17 era
tomaba tiempo tú interconectarte con el utility. Yo me acuerdo mi sistema es viejo de 2013. Para que ahí me dieran medición neta en el 2013 fue casi 2 años. Sí. O sea, por lo menos año y medio. La ley 17 pone que tú llamas a Home Power te instala el sistema, el ingeniero o perito electricista de Home Power certifica que está instalado correctamente, manda ese papelito a Luma y tienes mediciones de 30 días. Eso es lo que hace la ley 17. Y lo más importante, no había que hablar de medición neta, de hecho, en la ley 17, porque estaba legislada ya. Pero llegaron unas fuerzas al Senado al final de ese proceso que básicamente planteaban, mira, si aquí no se hace algo con la medición neta, no vamos a estar de acuerdo con esta legislación. Y eso se convirtió en una peleita y después en un acuerdo. Y ese acuerdo que estaba legislado decía que la medición neta, la tarifa de medición neta, es decir, la medición neta es solamente una, es neta. Así que si la cambian, no sería medición neta, pero le siguen hablando de medición neta con diferentes tarifas. Eso es un disparate, pero digamos, por ejemplo, en California hay una cosa que se llama medición neta 3.0, pero no es que mejoraron la cosa 3 veces, es que te clavaron 3 veces. Es decir, que tú en California hoy, para tú recibir un crédito por 1 kilovatio hora, tienes que aportar 3, 1 a 1. Wow. O sea que En California. en California te devaluaron 75% tu energía. Pero nada, vinieron esas fuerzas y eso se convirtió que, ok, esta ley dice que vamos a hacer 40% renovable en el 2025. Pues está bien, vamos a remirar esto en el 2024. A ver por dónde va la cosa. Pero iba pasando y en el 2019, el 2024 parecía una galaxia far away. Bien lejos. Pero iba pasando el tiempo y lo único bueno que estaba pasando en Puerto Rico era solar distribuido. Home Power instalando, las demás compañías instalando residencial. Se presumía en esa legislación que se construirían fincas solares y que estaremos cerca del 40%, pero realmente por complicaciones que no vienen al caso aquí y también adversarios de ese paradigma, el cual apoyamos también. No se han construido de forma importante fincas solares en Puerto Rico nuevas desde hace tiempo. Entonces, pues estaba secando esa fecha 2024 y había que hacer algo. Entonces, como CESA, nosotros pues estábamos muy pendientes. Acabó siendo una legislación que de hecho presentó su primer borrador, el Sierra Club, una entidad, un non-profit ambiental, por petición del senador Zaragoza. Nos sentamos con ellos, la mejoramos y eso se convirtió en la Ley 10 de 2024. ¿Y qué hace la Ley 10 de 2024 que se aprobó unánimemente por Cámara y Senado? Unánimemente. Esto es interesante porque en Estados Unidos el tema de la energía solar es controversial entre derecha e izquierda, republicanos y demócratas. Y en Puerto Rico, no. En Puerto Rico, o sea, tú puedes tener Joan Rodríguez Bebe en la derecha a favor de la energía renovable y qué sé yo, María de Lourdes en el PIB a favor. Eso no. Sí, Eso no. que están de acuerdo. Y eso es unánime en la Cámara y Senado. Y el efecto de esa legislación es que se protege por ley la medición neta como la conocemos y como es hasta al menos el 2030. Y esa ley sigue vigente. Ahora, un caveat. La Junta de Control Fiscal objeta esa legislación. La objeta. Pero la Junta de Control Fiscal no tiene poder de deshacer leyes puertorriqueñas porque lo diga. Tiene que haber un tribunal que determine que la ley es inválida. Un tribunal federal. Y es el tribunal federal bajo la ley promesa. La Junta llevó ese caso al Tribunal Federal, una demanda contra el gobierno de Puerto Rico, pero el gobierno de Puerto Rico está defendiendo eso, también el gobierno actual, en el cambio de gobierno. De hecho, hay un compromiso bien fuerte, de hecho, del presidente del Senado, Rivera Chats, de que si baja algo en ese caso, litigarlo hasta donde haya que litigarlo. Interesante. Así que no se prevé movimiento en contra de eso a corto plazo. Estamos vigilantes. Y eso es una cajita. La otra cajita es lo que pasó recientemente. Es que la directora ejecutiva de la autoridad, la ingeniera Mary Zapata, que reconozco y distingo, ella lleva años en la autoridad y una excelente profesional, plantea la posibilidad de
en un proceso que está ocurriendo ahora ante el negociador de energía, que es el regulador de Puerto Rico, el regulador de energía de Puerto Rico, un proceso tarifario que está ocurriendo que va para establecer la tarifa básica. La ingeniería plantea que están considerando proponer en ese proceso revisar la tarifa de medición neta, pero parece que por error hizo el planteamiento porque no es un planteamiento que sea legalmente posible. Ya. ¿Sabes? Pues, cuando todo aterriza, nosotros salimos a la prensa, empezamos a explicar las cosas, pues la gobernadora habló. Y la gobernadora, o sea, es un tema legal. O sea, la gobernadora dijo, mira, no vamos a tocar la medición neta, pero es que no se puede. Exactamente. Así que nada, felicitamos y agradecemos a la gobernadora porque eso también calmó los ánimos ahí. Pero nada, también tengo que decir que ese caso tarifario que está corriendo, somos CESAS interventor, es decir, somos parte en ese caso. Así que seguiremos pendientes vigilando qué cosas pasan o no pasan en ese proceso. Muy bien, qué rico, qué bueno saber, ¿verdad? Y eso nos da tranquilidad y que se escuche porque nosotros podemos acá, ¿verdad? Y mencionarlo en las Mira, y otra actividades cosa importante ahí es que siempre, 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 el mejor momento para instalar es ahora. ahora. Ujú, Porque digamos que todos los malos ganan y de momento hay un movimiento fuerte para cambiar la tarifa de medición neta. ujú. Si tú tienes tu contrato de medición neta firmado, ya tú estás protegido por 20 años, estás grandfathered. Eso O sea, si hay un cambio de ley o un cambio de tarifa, tú tienes la tarifa que contrataste en tu contrato de medición neta y eso es inconstitucional retroactivamente cambiar disposiciones hasta ahí, contractuales. ok. Así que por eso el mejor momento siempre para instalar es ahora y eso es una cosa que es cierto ayer, hoy y mañana. Exactamente, ¿no? Definitivamente, y eso lo estábamos comentando porque hay muchas personas que no conocían sobre eso y quería que abundara sobre eso del grandfather, que definitivamente, ¿verdad? Estamos seguros de que el cliente que firme hoy está protegido, ya sea con todas las amenazas que puedan estar surgiendo en los medios o desinformación, ¿verdad? Que a veces pues sacan de contexto, que fue lo que yo creo que pasó también grandemente con, ¿verdad? Con la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, así es que estamos Yo creo que ahí. fue, yo creo que fue de hecho, yo creo que fue un error. Es un tema porque no es raro que los utilities tengan, las compañías de servicio público como la autoridad, tengan planteamientos de este tipo sobre la medición neta, y eso es natural. Lo que parece que no estaba al día es el tema legal de ella. Ok. Eh, Otra duda que tienen mucho, ¿verdad? Los muchachos, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con ellos directamente, es el tema de que una cosa, ¿verdad? Es la energía que tú exportas y luego recibes, que está uno a uno. Pero también está lo que son los créditos remanentes, cuando ya, ¿verdad? Pasa el año. sí, hay mucha confusión con eso. La medición neta se establece como política pública como o sea, una estructura para tú ahorrar mes a mes en tu factura. No es para generar dinero extra. Ujú, Por eso los sistemas se diseñan a base de un estudio de tu consumo ujú, bien, y a veces pasa también lo opuesto, que en el caso mío, yo puse mi sistema, pero después metí 2 carros eléctricos y subí el consumo, pero claro, no pago gasolina. ujú. Pero lo que voy es que los sistemas se generan para que la gente ahorre al máximo, no es para que generen dinero extra. Por eso, a fin de año fiscal, al fin de año fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, creo que es julio, pero Junio 30, junio 30, si hay clientes y hay un grupo de clientes que tienen créditos extra a fin de año, ese crédito se le acaba pagando al cliente, pero devaluado. No es uno a uno ya, no es que, o sea, si tenían en su banco 100 kilovatios horas, no le van a pagar 24 chavos por cada uno. Se devalúa a 10 centavos kilovatio hora ese crédito, el precio de luz hoy es 24.25, pues se devalúa a 10, pero además de devaluarse a 10 centavos kilovatio hora, se reparte 70 de esos 10, de ese kilovatio hora devaluado, 70% del cliente y 30% para el Departamento de Educación. Ajá. O sea que se devalúa un poquito más todavía. Pero eso no es, o sea, la medición neta realmente es la operación de mes a mes. Ujú. Ese concepto que en inglés le dicen el end of year true up o el crédito de fin de año,
Es una liquidación al por mayor, no al detal, Ujú, de crédito, porque no se quiere un incentivo de que gente sobreconstruya cosas. claro, Y eso es un poco... Pero importante. mire, ya que me traes este tema, y un tema asociado que es sobre el valor de la medición neta en sí. Eh, y qué cosa mueve a utilities como a la ingeniería Zapata a hacer expresiones. Un dato es cierto. La medición neta, o sea, cuando uno exporta luz a la autoridad, no hay duda que la autoridad te acredita ese kilovatio a 24 chavos. A 24 chavos. O sea que es un costo de 24 chavos kilovatio hora para la autoridad. Entonces los utilities se enfocan en eso para decir que le está costando X cantidad de chavos la medición Claro, neta. eso está. Pero esa es solamente la mitad de la ecuación del valor de la medición neta. Una cosa es el costo de 24 chavos por kilovatio hora, pero la otra ecuación es el valor económico que le genera la medición neta a todos los demás, al utility y a todos los demás abonados. Y acomodaticiamente, o a veces por desconocimiento, no se enfocan en el valor. Ujú. ¿Y cuál es el valor? Pues mira, el único estudio que se ha hecho en Puerto Rico objetivo sobre el valor de la medición neta establece que si el costo para la autoridad es 24 chavos kilovatios hora por cliente, el beneficio mínimo más conservador posible es 33 chavos que le están pasando a todo el resto de la red. ¿Y por qué? Varias razones. Número uno, cuando tú exportas tu luz limpia localmente, ahí la autoridad la revende a tus vecinos al precio al de tal y les cobra a tus vecinos transmisión y distribución, que no ocurrió, porque eso viajó 50 pies para la derecha, 10 pies al poste y 50 pies para Exacto. la izquierda. O sea Ujú. que no ocurre transmisión y distribución, es una luz que se consume localmente por ti o Ok. por tus vecinos. Ajá. Entonces, Interesante. pero en la tarifa, en el costo, le están cobrando a tu vecino por esa luz que tú generaste toda la ineficiencia de transmisión y Ya, distribución. qué interesante. Eso es un valor brutal. Ujú, Y en Puerto Rico es particularmente importante porque en Puerto Rico la generación es bien lejana al consumo. En ujú, Puerto Rico se genera en el sur y se consume en el norte. Que ujú. la luz que se genera en el sur viaja por la cordillera central, va perdiendo calidad, y después la consume en San Juan con menos calidad. O sea que la energía de alta calidad local que tú exportas a tus vecinos se la venden full blast, full cost, cobrando transmisión, distribución y pérdidas que no ocurrieron. Ok. Entonces, eso una. La otra cosa es que también normalmente cuando tú estás generando energía limpia local, estás sustituyendo generación sucia cara. Y eso es un costo de ahorro en combustible para también social. Eh, pero una cosa, un valor brutal que pasa en Puerto Rico, que no pasa en más ningún otro lado, Ujú. o quizás pasa en otro lado, no lo conozco, pero es que en Puerto Rico, como hay un déficit de generación central, o sea, estamos a punto de un apagón todos los días porque las plantas son viejas, porque están dañadas y hay un déficit persistente de generación. En Puerto Rico ya los 1.2 gigawatts, los 1.200 megawatts de energía solar de la gente, está evitando 25% de los apagones diurnos a todo el mundo. Wow, Entonces, el valor económico de eso es, pues, es el valor de mantener una sociedad operando. correcto. Y ahora, poco a poco, con las baterías de la gente en planta virtual, estamos empezando a replicar eso por la noche. Exacto. Así que ese estudio que se llama el estudio Gable, que hace estos cómputos, pues dice, mira, ok, en el caso más conservador, si hay un subsidio que está ocurriendo aquí, está fluyendo de la gente, del consumidor, al resto de la red. Ok. Ahora, si tú le añades, esos son los valores bien directos. Si tú le añades los valores indirectos, que son salud humana, o sea, menos condiciones respiratorias, menos costo al sistema de salud por condiciones respiratorias, eh, temas ambientales. Sube a sobre $1 el subsidio que estamos pasando los Wow. consumidores al resto de la sociedad. Así que esa es la discusión en donde los que critican la medicioneta por costo solamente se enfocan en un costo bien simplista y no ven el valor que genera. El valor añadido, claro que sí, todo lo que afecta positivamente en ese aspecto. Aquí estoy viendo ¿verdad?
un screenshot que saqué que me hicieron llegar de Tesla. Y dice que de las Powerwalls en Puerto Rico, por el Virtual Plant, tenemos 60.858 baterías ¿verdad? Que están disponibles para eso. O sea, que están registrados para poder... Mira, esto es una fuente de orgullo para Puerto Rico. Puerto Rico tiene la primera planta virtual de este tipo en América Latina y en el Caribe. La Wow. primera. Y en el mundo lo ha hecho antes Australia, Alemania, California, New England, Japón. Wow. O sea que Estamos en... Puerto Rico está, no solamente el primero de América Latina y Caribe, es de los primeros en el mundo. ¿Y qué cosa es? Mira, las baterías residenciales solares tipo Powerwall y otras eh, nacen de la fábrica conectadas y conectables al Internet. Ujú. Y como tú puedes manejarlas remotamente, las puedes manejar como flotas. Y tú puedes decir, bien, de hecho, desde que se instaló la primera Powerwall en Puerto Rico, 2018, digamos, tienen una operación que se llama Stormwatch, que es que cuando viene una tormenta te la Storage. caiga en la red. Ujú. Pues esto es bien simple, esto es mandar el mensaje al revés. El mensaje es, mira, necesito luz, descarga. Y ya es una cosa tecnológicamente bien simple. Yo me acuerdo, yo hice una presentación, yo trabajaba con Sunrun hace años antes de César. Ujú. Y la primera presentación que se hizo en Puerto Rico en el negociador de energía regulador sobre Virtual Power Plants, la hice yo como Sunrun. Y todo era una respuesta, porque eso es tan complejo. No, esto es bien simple. Sí. Tú puedes hacerla mucho más compleja. El BPP el BPP que hay en Alemania es con Smart Grid y 5G Communications y es bien específico, pero tú puedes hacer una bien simple también. Qué bien. Entonces, ¿qué significa? En Puerto Rico hay por lo menos 155,000 Tesla Powerwalls desplegadas en las casas de la gente. Ujú. Y hay otro número de baterías también de otras marcas, Enphase, SolarEdge, Sonnen, que también pueden hacer estas Ujú. operaciones. Ujú. Y otras también, Fortress. Em, el negociado de energía, en conversación con CESA, con nosotros y con compañías como Tesla, Sunrun y otras, Sonova y otras, empezaron una conversación temprano en el 2023 Ujú. hacia, de alguna forma, sacarle el jugo a estas cosas, Claro. porque es un recurso ahí que no es que no esté siendo utilizado, porque en Puerto Rico hay muchos apagones y la gente utiliza su batería, Ujú. pero puede sacarle mucho más usos. Claro. Eh, y esa conversación del 2022-2023 se convirtió en un plan piloto a fin del 2023, que desde el nombre de Luma es el Customer Battery Energy Sharing Program, Ajá. y ahora es eso mismo, CBES Plus, pero es lo mismo, que empezó es un piloto, era un piloto de 6,000 baterías, pero como dijiste, ya hay 63,000 ya por lo menos. Hay Ok. sobre 63,000 en el programa, Wow. y ya certificadamente la semana pasada, eh, es, esas 63,000 baterías evitaron 2 apagones nocturnos en Puerto Rico. Wow. 2. Ujú. Porque Puerto Rico estuvo al borde de un apagón, desde empezar relevos de carga, estuvo como a 2 megawatts. Ujú. Y las baterías de 7 de la noche a 11 de la noche estaban echándole 45 a 50 megawatts a la red. Ok. Pueden echar mucho más, pero también para no vaciarte la echan menos. El potencial es mucho más grande, pero la gente normalmente está construyendo como 20% Wow. de su batería y eso, Exacto. y eso evitó 2 apagones la semana pasada. Mira para allá. Sí, aquí mencionan 50 megawatts casi, de nada más que de las baterías. Porque entonces, una cosa es, ¿verdad? Lo que es la aportación que estamos haciendo con el storage, ¿verdad? Que el almacenamiento, plus lo que habías mencionado Los en la paneles, parte la de generación. lo que es la producción, No, ¿verdad? y después, esas baterías, el día después se cargan con el Increíble. sol. Mira Ese ve para rápidamente. sí, sí, no, Y ya. esto es una delicia, si esto, olvídate, todos nosotros nos lo vivimos, esto nos apasiona. Mira, entonces te iba a preguntar, habías mencionado, tocaste el tema, ¿verdad? Cuando me mencionas Sonova. Esto es un tema, ¿verdad? Que queríamos traer porque aunque nosotros, ¿verdad? Nuestro cuerpo de venta, nosotros somos dealers de Sunrun, pero ciertamente ha sido un tema, ¿verdad? En estos pasados 2 días que ha despertado también en el cliente un poco, ¿verdad?, de incertidumbre y a la hora entonces de nosotros quizás a lo mejor ir a donde el cliente, lo que queremos es
ser proactivo, ¿verdad? Y llevar ese tipo de objeción. Estábamos hablando la semana pasada de manejo de objeciones. Cuando un cliente tiene una objeción, nosotros tenemos la esperanza de que ese cliente realmente tiene todavía el interés de hacer la transición. Es cuestión de manejarlo, ¿verdad? Eficientemente. Entonces, lo que está sucediendo con Sonova hasta cierto punto, ¿verdad? Pues está creando esa incertidumbre para tomar ¿verdad? Hacer el paso. Ujú. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Pues mira, es natural que un cliente potencial, toda vez que o sea, el modelo de Sunrun y de Sonova es bien similar, así que un cliente potencial puede pensar, mira, que le va a pasar lo mismo a Sunrun. Eh, la contestación es que aunque pasara, que no va a pasar, no es un problema. ¿Por qué? Sonova y Sunrun son fundamentalmente unas especies de bancos de financiamiento del sistema. Sunrun está muy sólida, pero Sonova no estaba tan sólida. Ujú. Pero es como lo que pasó en Puerto Rico, si tú eras cliente de Western Bank y un banco pues tuvo problemas y se fue a la quiebra, pues esas carteras de préstamos y de financiamiento son valiosas en ese proceso de reestructuración y aparecen licitadores en ese proceso para adquirir esas carteras. Pero esos contratos, esos arrendamientos y esos PPAs son unos contratos unitarios que no es solamente el canon por 25 años, pues eso es lo que quiere la compañía, pero también incluye la obligación de garantía. Ujú. O sea, ese es el acuerdo. O sea, que esos acuerdos son valiosos y son unitarios. Y así que no hay que preocuparse. El proceso de quiebra de Sonova, de hecho, de lo que se ve ya en información pública, va muy rápido. Como podía esperarse, hay ya varios licitadores públicos para la cartera de préstamos de Sonova. Así que los clientes de Sonova, pues, bueno, de hecho, durante el proceso de la quiebra también Sonova ha seguido dando sus garantías y sus Sí. servicios. eh, y cuando ocurra la transición a otro servicer, a otra entidad, pues habrá un proceso en donde el cliente sabrá quién es ese Claro. servicio, pero la garantía está garantizada, Ujú. por así decirlo. Pero una cosa que quiero decir adicionalmente a eso es que hay que dárselo a Sonova. Sonova fue la compañía que abrió el mercado de financiamiento en Puerto Rico cuando nadie quería entrar a Puerto Rico. Ok. Sunrun no entra a Puerto Rico si Sonova no abre el mercado primero. Ujú. Los inversionistas americanos no confiaban en Puerto Rico. Aquí no había forma de que fluyera de ninguna forma el incentivo más importante en Estados Unidos para energía solar, que es el Investment Tax Credit, Ujú. que normalmente los puertorriqueños no podemos tomarlo directamente porque no pagamos taxes federales y no tenemos responsabilidad fiscal federal, pero hay formas de lograrlo y Sonova lo logró y Sonova y Sunrun toman ese crédito y después lo pasan en cierta forma a los precios finales del cliente. Ujú. Pero si Sonova no logra establecer y aclarar cómo hacerlo, cómo establecer esas estructuras corporativas, no se podía hacer. Y de ese aprendizaje creció Sunrun después. Ujú. Así que hay que dársela a Sonova, que hizo mucho por el mercado de Puerto Rico. Ahora sale, tuvo muchas presiones que a Sunrun le ha ido mejor y ha manejado mejor esas presiones, pero hay presiones que son de tasas de interés, Ujú. presiones de cambios de política pública federal bajo Trump. Ujú. eh, pero Sunrun ha manejado mejor, de forma más conservadora, sus decisiones y por eso la acción que está muy estable, la acción Sí. corporativa de Sunrun. Así que nada, el mensaje a los clientes es buena pregunta, pero la contestación es que usted estará protegido como pasa normalmente en casos como este que han pasado antes y seguirán pasando. Muy bien, muy bien. Pues entonces estamos ya ahí, ¿verdad? Ya sabemos cómo manejar esa, ¿verdad? Esa objeción. Así es que quería tocar otro tema por acá, Rúa, y es el tema de los famosos estudios suplementarios. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, la primera cosa que les puedo decir es que si clientes están recibiendo esa carta de $300, que llamen o le escriban hoy a la Oficina Independiente de Protección del Consumidor, que es una agencia que no se conoce mucho, pero que es importantísima, que se crea por la Ley 57 de 2014, cuando se crea el negociado de energía, y está diseñada para proteger al cliente de energía. Eh, y hemos hablado con la directora, que es extraordinaria, la licenciada Jania Rivera. Ella está muy preocupada por este tema, está recibiendo las querellas y está
evaluando acciones legales. Ok. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es ese cargo? Pues es un cargo que surge de un reglamento viejo que ha sido totalmente trascendido por la ley 17 que mencioné, la ley 17 de 2019. Ujú. Es un reglamento de cuando la Autoridad de Energía Eléctrica tenía a la gente rehén. Ok. Entonces la ley 17 se cambia para que eso no pueda pasar de nuevo, Ujú. pero hay unos vestigios que siguen vivos por ahí. Ese reglamento es de la época cuando uno, para instalar energía solar Ujú. a nivel residencial, o por lo menos energía solar hasta 25 kilowatts, Ujú. que la legislación y la reglamentación de Puerto Rico establece que lo pequeño distribuido en Puerto Rico es hasta 25 kilowatts. Aunque la mayoría de los casos son de 6, 7 kilos, 8 kilos, el mío gigantesco en casa de 16 kilos. Ujú. Y 25 kilos quizás es el techo de un Sí. CVS Exacto. o algo más grande. Ajá. Pero todos los sistemas que son hasta 25 kilos en Puerto Rico, el proceso de instalar es bien, bien simple bajo la ley 17. Y lo expliqué ahorita. Ujú. Llamas a Home Power te instala, Home Power certifica que está bien instalado y manda el papelito a Luma. Ok. Ese es el proceso legal bajo la ley 17 de 2019. Y el ingeniero colegiado o perito electricista de Home Power, pues hace unos check marks de unos temas reglamentarios y manda el papelito. O sea que no hay un proceso hoy bajo la ley de solicitud. Ujú. Es un proceso de notificar que instalé. Ya. Luma, estoy notificándote que instalé. Ujú. Pero ese reglamento que se está usando para este cargo de 300 pesos es de el paradigma anterior, Ujú. que es el paradigma bajo el cual yo instalé mi primer sistema, en 2013, o sea, dos años, que era que tú solicitabas, Ajá. pagabas los 100 pesos de solicitar, Exacto. esa solicitud llegaba a la autoridad la miraba y en el mejor de los casos, que no se perdiera en las regiones, Ujú. en el mejor de los casos decía, mira, estoy viendo el alimentador donde tú estás, el área de la red donde tú estás, y estoy viendo que es posible, hace un pre-screening, es posible que haya una saturación de renovables en ese alimentador bajo un estándar también caduco, que es de 15%, pero nada, pero ese que se usa porque está en el reglamento. Ahí está en cerca o en 15% de saturación de renovables ese alimentador, así que me tienes que pagar 300 pesos para yo hacer un estudio y después te digo si te conectas o no. Ok. Entonces, esta carta, la ley 17 de 2019 cambió todo el paradigma ese de estar pidiendo permiso Ujú. y perdiendo tiempo. Ujú. Por lo menos en este mundo pequeño de hasta 25 kilos. Los sistemas comerciales más grandes de 25 kilos para arriba, sí, es el mismo proceso de pedir permiso. Ya. Eh, ese, entonces, ¿qué está pasando? Está saliendo estas cartas cobrándole cargos retroactivos a gente por sistemas que instalaron hace meses o años. Para empezar, Exacto. el concepto de retroactividad es eh, el derecho aborrece la retroactividad de las cosas. Ujú. Eh, y el derecho tiende a hacer cambios de política pública, cambios de este tipo, son prospectivos. Son cartas retroactivas Ujú. a clientes que instalaron hace tiempo. Pero además, eh, Luma creo que cometió un error porque Luma, la realidad es que este reglamento se había implementado de forma no consistente, o sea, si nunca se ha implementado consistentemente. Luma, yo creo que creo que hasta de buena fe ve, ahí están los reglamentos vigentes. Mira, no se han estado haciendo estos estudios. Ujú. Entonces, Luma empieza a hacer los estudios, pero es que eso no es el proceso. El proceso es que te pagan el cargo y después tú haces estudios con eso. Luma hizo un chorrete de estudios, está cobrando retroactivamente por estudios que hizo, sigue el pago. Ya. Entonces, hay una situación de dudosa legalidad ocurriendo. Otro tema. La ley 17 dice específicamente, da una orden a la Autoridad de Energía Eléctrica y al negociado de energía, que es regulador, que pusieran al día todos los reglamentos para que cumplieran con la ley 17, pero no pasó, no ha pasado. Entonces tú tienes una situación de un reglamento viejo, obligaciones de las entidades, de las autoridades pertinentes de poner al día los reglamentos que no lo han hecho,
Entonces creas una situación, Luma, o sea, Luma en sí no tiene poder regulatorio, porque Luma no es ni la autoridad ni el negociado. Claro. Entonces Luma está obligada por un reglamento que es viejo, caduco, están como tratando de cumplir, pero también el mismo reglamento los induce a errar. Entonces, esta situación es insostenible. Exacto. Así que, pero nada, la recomendación y el consejo a los clientes es que se comunique con la OIPC si les llega esa comunicación. Exacto. Habías mencionado de una dirección. ¿Cuál es la dirección nuevamente? La agencia es la la Oficina Independiente de Protección del Consumidor. eh, creo que está por acá. Ujú. OIPC PR. A ver, ¿dónde está eso? Mm. Voy a buscar por aquí. Estamos en vivo. Eh, estoy medio ciego, pero No te preocupes que yo te ayudo. Estoy por acá también. nada, lo buscan por internet, hacen un Google de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y lo van a encontrar. Ok, perfecto. Mira, aquí la tienen por acá. Sería Yo estoy ciego, así que se va a poder leer. Sí. info r, ¿verdad? @oipc.pr.gov. Y también hay un número de teléfono y un número de fax ahí. No sé si lo puedes ver. El 523 6, ¿qué? Carlos, ayúdanos por ahí. Muy bien. Es que estamos en vivo, mi gente. Esto es Nada, 6 pero pero van a internet y buscan Oficina Independiente de Protección al Consumidor y se comunican con ella, con la oficina. excelente. Y te iba a preguntar algo adicional, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, porque sí había como que escuchado también, ¿verdad? Y a lo mejor esto fue un dato erróneo y quiero, ¿verdad? Corroborarlo contigo, Rúa. El hecho de que supuestamente muchos de los apagones que están surgiendo tiene que ver por lo de la exportación y porque entonces los transformadores no están, ¿verdad? No están capacitados para recibir toda esa carga que entonces estamos también los clientes de, ¿verdad? de energía renovable que estamos exportando. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, dos cosas. Ya te dije que la energía solar de la gente, los 1.2 gigawatts que hay y que se instalan más de 4.000 sistemas al mes, está ayudando a evitar 25% de los apagones diurnos por el día, sin la batería, solamente los paneles. Y por la noche ya estamos empezando a evitar apagones nocturnos con la batería. Ahora, sí es cierto algo que es cierto hace tiempo, y es lo siguiente: la red de Puerto Rico está en mal estado. Exacto. Estaba en mal Desde estado antes del huracán María, en quiebra, no se le había metido un chavo por décadas, politizada, mal manejada. Después viene el huracán María, la aplana aún más. Ujú. Eh, en esa red siempre había habido problemas históricos o de bajo voltaje o de alto voltaje, en pockets y bolsillos. Es una red bien problemática, es una red realmente del tercer mundo mal manejada. Ok. Eh, entonces, bajo esas premisas, después de Huracán María, es que el gobierno federal aprueba sobre 16.000 millones de dólares de fondos FEMA para la red. Y también la razón principalísima por la cual se trae a Luma a manejar este tema, bajo la idea de que tiene un expertise particular para invertir los fondos federales en la red. Ujú. Pero al día de hoy poco ha pasado. Ok. Entonces tú tienes un problema, y no es que no hayan pasado cosas. Luma sí ha hecho algunas inversiones, hay unas inversiones con fondos FEMA para metros inteligentes, y hay pero no ha sido una inversión consistente, y ha sido un porciento muy bajo de los fondos. O sea, muy bajo. Porque también, una cosa para ser justo, que hay que decir: cuando el gobierno federal como que quiere que algo sea difícil, como que lo pasa por FEMA. Sí. Porque cuando aquí vino, después cuando los presidentes y el gobierno federal quiere que algo pase económicamente, sabe hacerlo. Obama lo hizo con fondos ARRA, Biden lo hizo con fondos de coronavirus, y también Trump con fondos de coronavirus. eh, eh, Otros fondos que fluyen. Entonces, cuando yo vi que después de la pandemia hubo casos, que le metieron fondos a la gente de sus cuentas de banco. Digo, cuando el gobierno Wow. federal quiere hacerlo, lo hace. Exacto. Pero los fondos FEMA son de los más complicados. FEMA no es otra cosa que una compañía de seguros que no quiere darte las cosas. Ya.
porque eso es lo que la compañía de seguros es pruébame al máximo tu reclamo para ver qué te doy. Exacto. Entonces, FEMA es eso, y además con un DNA básico de levantar, si se cayó, si es energía, es levantar el poste que se cayó, no hacer cosas futurísticas, ni arreglar, ni crear resiliencia futura. Entonces, es problemático. Después hubo unos cambios de ley para que hiciera resiliencia FEMA, mejorara cosas, pero eso no cambia automáticamente el DNA institucional de FEMA. Tú puedes cambiar leyes y cosas, pero hay una forma de operar. Pero lo que voy es que tú tienes todo este problema histórico de la red, que incluye alto y bajo voltaje, pero también alto voltaje en algunas partes. Entonces, lo único positivo que ha pasado y nuevo de María para acá, realmente ha sido la gente poniendo solar y batería en sus techos. Ujú. Solar en sus techos y batería en su garaje. Ahora, ¿qué ocurre? Cada vez que se instala un sistema nuevo, o por lo menos cada sistema nuevo que se instaló hasta el 1 de enero de este año, Ujú. hasta el 1 de enero, eh, Del 2025, primero de enero. todo sistema que se instaló hasta esa fecha, cuando se instala, añade como una gotita de voltaje a la red. Añade una gotita de voltaje a la red. Entonces, sin duda, eso, aunque en el macro estamos evitando apagones, y lo que mencioné, no hay duda que hay unos issues que esos sistemas hasta el 1 de enero de este año, pues esa gotita que estaban aumentando en voltaje, pues en el conglomerado aumentan voltajes. Entonces, ese aumento de voltajes, no es que los sistemas solares sean los causantes de los problemas de la red, pero la red mala y floja de Puerto Rico, pues no está diseñada para manejar esto. Así que hay que hacer cosas. Claro, se mejora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como CESA, nosotros, hace ya como 2 años, Luma publicó una cosa que se llama, publicó en su portal, unos settings, unos settings Ajá. para inversores, para la cajita que convierte la luz Sí. solar de tu casa, de tus paneles a luz usable en tu casa, unos settings para proteger. Luma propuso unos settings sin consultar a la industria, y eran unos settings que no eran los óptimos, y tampoco, o sea, no fue el proceso correcto. Número uno, porque Luma no es el regulador. Luma no puede, y Luma no tiene poder regulatorio. El regulador en Puerto Rico es el negociado de energía. Y la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que queda, tiene un poder vestigial regulatorio que queda ahí, pero realmente el regulador es el negociado. O sea, nosotros nos opusimos fuertemente, no se podía hacer eso, y eso después tomó un giro bueno y se convirtió bajo el negociado de energía, en una conversación más racional, de este concepto de settings inteligentes de inversores. Smart Inverter Settings, que eso es básicamente hay una entidad internacional que se llama IEEE, que propone estándares. Ujú. Entonces, las diferentes jurisdicciones adoptan estos estándares con tweaks locales. Hay uno IEEE 2018-1547, que es el que aplica aquí. Ujú. Una versión cita un perfil de California, hay un perfil de Hawái. Entonces, hay de diferentes estados, porque lo acoplan a su jurisdicción. Pues entramos en esa conversación racional con Luma bajo el negociado, que dio pie a la primera entrada de estos settings en enero. Entonces, en enero de este año, cada sistema que se esté instalando en Puerto Rico no solamente borra ese aumento de voltaje que crea, sino que también aporta una gotita como si fuese un surge suppressor gratis para todo el mundo. O sea, que no solamente borra su aumento de voltaje, sino que ayuda a controlar el voltaje, pero también, como quizás se han instalado 30,000 sistemas, o lo que tengo que hacer la matemática, pero los sistemas que se han instalado después del 1 de enero todavía no tienen un efecto de mejorar la red neta, o mejorar la calidad de la red, pero están ayudando. La ayuda grande que hay que hacer aquí es que se inviertan los fondos federales para arreglar la red, que para eso son. Ok. Ahora,
Esto es bien importante para los consultores porque una cosa que los clientes perciben, los clientes que ya instalaron, eh, los clientes lo perciben como o que le devaluaron la medición neta o doble Eso te facturación. iba a preguntar. Y es lo siguiente, Ujú. no tiene que ver con la medición neta desde la perspectiva de que no se ha devaluado la medición neta, pero ocurre un fenómeno en algunos lugares donde hay altos voltajes en la red, en donde los inversores mismos, para autoprotegerse de la red, Ujú. se apagan. O sea, no sé, no es que se apagan, se ponen en un modo como de hibernation, Ajá. como watching, Standby. un standby, en lo que el voltaje baja a un voltaje que sea safe para el mismo sistema. Claro. Entonces, el efecto de eso es que hay menos exportación de tu luz solar en ese momento. O sea, si tienes menos exportación, pues tienes menos crédito. Ok. Entonces, la primera versión de los settings que entró en enero tiene algunos de estos settings, que son un montón de settings, y son cosas bien, bien técnicas, que eso, cuando tú escuchas a los ingenieros hablando de eso, es como Artudito hablando con el Death Star. Exacto. ¿Y quién maneja esos settings? Otra vez, pregunta. El setting, hay un setting macro que es un estándar de una entidad que se llama IEEE. Ya. Después, los utilities, como la autoridad, y en este caso Luma, lo mira y tiene una intención de implantarlo de cierta forma, que usualmente es la más conservadora desde la perspectiva de ellos, Ok. que tiende a ser bien limitante de cosas. Ya. Pero el poder de implementar el setting que sea es como un poder reglamentario que es el negociado. O sea, el proceso que hemos estado llevando es, bajo el negociado, tratar de negociar settings, porque también es mutuamente positivo, Ujú. porque si tú estableces estos settings correctamente, también puedes limitar al máximo posible que la gente pierda exportación. O sea, hay dos mundos, no quiero entrar en temas demasiado técnicos, pero hay formas de que estos sistemas logren muchos beneficios de voltaje sin cortarle la exportación a la gente. Tú puedes regular velocidades de exportación, tú puedes cambiar el reloj de cuánto tiempo toma en que el sistema vuelva a entrar a la red. Si en este voltaje, en este. O sea, tú puedes ser bien agresivo o bien conservador. O sea, en esa conversación, pues entraron esos primeros 1.1 en enero y estamos en una conversación para una 2.0 que sea aún más racional. Y ahí estamos. Ok. Y eso como tal, el cliente no lo puede ver en su monitoreo. Mira, Puede ver en su aplicación. los clientes se han dado cuenta en casos de que los sistemas se estén autoprotegiendo, eh, que de momento la factura le subió y es porque Sí. está exportando menos. Y lo ven como doble facturación porque están pagando el préstamo a Sunrun y algo que estaban en 4 pesos subieron a 100. Ujú. Pero la operación técnica de esto, bueno, estos settings inteligentes de inversores son solamente para inversores que se construyeron después del 2018, que son en la gran mayoría en Sí, Puerto Rico. exacto. Yo tengo un inversor bastante bruto de 2003. Fuiste de los primeros clientes. O sea que no, que tú puedes cambiarle los settings, pero tú tienes que abrirlo y cambiarle, que es como un control remoto. Flip, flip, switch, Sí. deep switches. Ok. Hoy día, la operación de Smart Inverter Settings bajo ese estándar de IEEE 1547, normalmente a la gran mayoría de los inversores que se instalan en Puerto Rico, que son pues, inversores Enphase, ahora Tesla que tiene inversores, SolarEdge, Ujú. es un firmware upgrade over the air. Ujú. Pup, es un flash para el firmware y eso se establece. No es una cosa que el cliente tenga que hacer cosas, Sí. pero el cliente, o sea, debería ser transparente para el cliente porque la comunicación que ocurre es de la compañía con el cliente. Eh, y es para mejorar su calidad, no es para empeorarle de ninguna forma la calidad. Muy bien, muy bien. Y le pregunto, Rúa, esta noción a veces de que mencionan, ¿verdad? Muchas veces, ay, yo me quiero ir off grid. Aquí en Puerto Rico se ha hablado de que un cliente por ley no puede desconectarse de Luma. ¿Eso es correcto? No, eso es falso. Uno puede desconectarse de Luma. Pero lo que pasa es que técnicamente es muy difícil.
Aquí se utiliza el término off-grid de formas muy liberales, sin explicar bien lo que significa. Uno, tener un sistema solar y batería en medición neta, aunque cubras todo tu consumo, tú no estás off-grid, tú estás on the grid. Exacto. Tú estás grid-tied. Para tú poder vivir una vida normal, off-grid, tienes que tener una cantidad bien grande de almacenamiento. No es que sea imposible, no es que sea imposible y tú puedes hacer propuestas off-grid y ocurre de camping y tú haces y un glamping off-grid. Tú puedes hacer una serie de cosas importantes con tu batería portátil, estás off-grid. Pero tú estar off the grid en un apagón y después vuelves y estás en grid, eso no es estar off-grid. Ahora, yo sí creo que la posibilidad de operaciones off-grid reales es cada vez más real en el futuro y no tan lejano. No súper próximo, pero no tan lejano. ¿Y por qué? Porque lo que permite esto, lo que permite el real off-gridness, la realidad de poder vivir fuera de la red, es cantidades altísimas de almacenamiento. Y estamos viendo el precio de las baterías bajando rápidamente. Entonces, piénselo de esta forma. No hay gran diferencia técnica, hay algunas, pero entre la batería de tu celular y la batería de un carro Tesla. Una batería de litio, fundamentalmente. Sí. Pues piensen por ejemplo, aunque esta guagua no llega a Puerto Rico, pero la Ford F-150 Lightning, que es el truck que más se vende en Estados Unidos. La eléctrica no llega a Puerto Rico, pero esa guagua tiene una batería como de 120 kilovatios hora, que eso no dice mucho, pero piensen que una Tesla Powerwall tiene 13.5 kilovatios hora. O sea, que ese carro tiene como 9 o 10 Tesla Powerwalls, pero Wow. el carro cuesta como 60,000 pesos y una Powerwall Cash pues vale como 15,000 pesos. Entonces, nadie la compra cash porque la gente la financia, pero lo que voy es que las economías de escala del almacenamiento y el empuje de los vehículos eléctricos, y son vehículos eléctricos que están naciendo de la fábrica, o sea, Sunrun, por ejemplo, tiene un producto de Estados Unidos que aquí no está, que el lease es tu paneles y tu batería es el Ford F-150. Entonces, Wow. tú puedes estar literalmente en un apagón de una semana teniendo París todos los días en tu casa Wow, exacto. con eso. Todo ese O sea, porque normalmente, o sea, una casa de clase, o sea, una persona de clase media, un hogar de clase media en Puerto Rico, yo creo que sin por lo menos 60 kilovatios horas de batería overnight, que son como 6 Powerwalls, Wow. no pudiese vivir razonablemente off-grid. Pero eso los carros eléctricos borran esa ecuación. Y la gente va a comprar carros eléctricos anyways. Exacto. Y son carros que nacen de la fábrica con conectividad bilateral, o sea, bidirectional charging. Que tú lo caigas de tu casa o caigas tu casa con el carro. Wow, exactamente. Y eso iba a pasar mucho más rápido bajo los demócratas. Va a pasar más lento ahora bajo los republicanos, pero va a pasar porque es un tema de mercado. Y está pasando de forma bien importante en Japón y en China. Está pasando. Wow. Oye, hemos tenido una clase de clase solar aquí, gracias a un millón. Ya para ir retomando, ¿verdad? Tengo aquí algunas preguntitas, ¿verdad? Claro. Que hemos tomado, ¿verdad? De diferentes clases y talleres. ¿Qué podemos esperar, Rúa, en los próximos meses en términos de decisiones regulatorias? Pues mira, está en los próximos meses, digamos, el próximo año. Mencionamos brevemente que está corriendo bajo el negociado de energía el caso tarifario, el rate case, que es el segundo que ocurre en Puerto Rico, pero yo creo que es el primero importante de verdad que ocurre en Puerto Rico. ¿Y qué cosa es el rate case? El rate case es la petición de Luma, Genera y la autoridad de IPREPA para aumentar la tarifa de luz para cubrir sus operaciones y la obligación de las partes interesadas, incluyéndonos a nosotros, César, y otros que están ahí, de
En el caso nuestro, nuestro único enfoque es que esas peticiones no tengan un impacto negativo en la energía solar distribuida. Hay otros intereses que van a empujar por otras cosas, pero es un caso, es un proceso, piénselo como un juicio. Claro. Es como un juicio en donde van a haber stakeholders, partes interesadas, peleando por tarifas más bajas y otros por tarifas más altas. Claro. Entonces, es el rol del negociador de energía como juez determinar cuál va a ser la nueva tarifa básica en Puerto Rico de luz. Y hay que estar pendientes. Ahí vimos ese intento o esa comunicación que hubo de la autoridad sobre el tema de medición neta ya se ha un poco aplacado ante el dato de que no se puede trastear la medición neta por ley, no se puede trastear hasta el 2030. Ujú. Eh, pero hay que ver quizás también si hay oportunidades para mejorar cosas. En Puerto Rico no es una cosa central al rol de CESA, pero en Puerto Rico hay formas que la tarifa y cómo se paga se puede diseñar mejor y de formas más progresivas y más, no tan, Puerto Rico no se ha mirado bien la tarifa hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ok. Así que algo pasará en el caso tarifario en este año. Después de eso, o quizás a final de eso, eh, posiblemente empiece otro proceso ante el negociador de energía que se llama el Plan Integrado de Recursos, Ujú. que es un proceso en donde Genera y Luma y Prepa y la autoridad, pero más que nada Genera y Luma, plantean cuál va a ser por el futuro cercano, un horizonte de una década por lo menos, cuál será la mezcla de generación en Puerto Rico. Y eso va a ser interesante porque en el último Plan Integrado de Recursos, el último IRP, estaba vigente la parte de la ley 17 que decía que Puerto Rico tenía que ser 40% renovables para el 2025, para este año. Pero esos pasos se han borrado. Este gobierno borró los pasos intermedios y ahora solamente queda el paso final de 100% al 2050. Exacto. Entonces, como se quita ese lenguaje legislativo, ahora ese próximo IRP está más libre para meter mucho más fósiles en la mezcla. Ok. Así que es una realidad, pero estaremos en ese proceso también. No prevemos, otro tema, no prevemos cambios regulatorios a la medición neta, como mencioné a corto plazo, por temas legales, Claro. pero estamos pendientes. Estamos pendientes porque una cosa es la medición neta y el crédito en sí, pero otras cosas son artimañas que tengan efectos similares. Por ejemplo, el tema de esta carta de 300 pesos. O sea, hay una cosa que dice la ley 17 también, es que en Puerto Rico son ilegales los impuestos al sol. Y técnicamente lo que dice la ley es que no habrá cargo alguno, directo o indirecto, a la generación renovable de los prosumidores. Y ese lenguaje es amplísimo y cubre un montón de cosas. Exacto. Así que hasta cualquier cargo indirecto que tenga un impacto a la generación renovable de los prosumidores o a la actividad de los prosumidores es un impuesto al sol. Y desde nuestra perspectiva, cualquier cosa que le suba el costo a energía solar y almacenamiento es un impuesto al sol. Importante. Así que pueden haber temas tarifarios complejos, pero cualquier artimaña, movimiento para hacerle la vida más difícil a los consumidores, a los clientes, lo estaremos combatiendo. En resumen, eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Verdad? Este conversatorio que estamos teniendo, agradeciéndote nuevamente, ¿verdad? Quería abarcar un poquito. Entonces, resumiendo también de lo que hemos hablado, el cliente que hoy firme, ¿verdad? A energía renovable, aun cuando en el 2030, ay, ¿verdad? Se está, El mejor momento va a estar protegido. el mejor momento para instalar siempre es hoy, siempre vas a estar protegido, pero con todo y eso no prevemos cambios prospectivos a la política pública de medición neta en ningún futuro cercano. Muy bien, muy bien. Entonces, déjame ver si tengo por aquí otra preguntita. ¿Qué rol pueden jugar los ciudadanos, organizaciones y empresas como Home Power en este proceso? O sea,
¿Cómo nosotros, porque sabemos que CESA está, ¿Mm? de verdad, fuertemente y agradecemos todo ese esfuerzo porque ya vemos que estamos protegidos, mi gente, no estamos solos en la industria y el cliente se puede sentir seguro de que se va a abogar por sus derechos, ¿verdad? Al tomar la decisión de transicionar a solar. ¿Cómo, verdad, cuando suceden estas cosas, cómo compañías como nosotros, Home Power, cómo, verdad, la industria puede seguir apoyando a CESA? Mira, Home Power ya hace mucho. Home Power es miembro estimado de CESA. Así que, y eso lo que significa en Arroyo Habichuela es que los pagos de membresía que hace Home Power a CESA es lo que me paga mi salario. Y yo puedo hacer las cosas que hago. Exacto. Y hay diversos niveles de participación en CESA, diversos niveles de membresía, Ujú. pues las compañías participan en el nivel que estimen apropiado. Y cada nivel es más caro. Hay unos niveles de miembro de junta que son los que establecen la política pública que yo puedo salir a defender, Ujú. y otros que tienen simplemente participaciones más pasivas de recibir información. Ujú. Pero los exhorto a ver nuestra página, cesapr.org. En cuanto a los consumidores en sí, los clientes en sí, conozcan sus derechos, utilicen los recursos. Mira, en este tema, como dije, en el tema de los 300 pesos o IPC, hay recursos ahí que están diseñados para defenderlos. Muy bien. Eh, y yo te diría también, y esto es una cosa de la cual todos pecamos, es que estamos en un ecosistema de información y de social media en que la cosa más absurda se convierte en verdad en Ujú. una hora o en un minuto. Ujú. Entonces, y es difícil uno justipreciar qué cosa es cierto y qué cosa es falso y quién dice la verdad y quién dice, pero dentro de lo posible, tratar de ceñirse a los clientes y las compañías mismas también y todo el mundo, toda la ciudadanía, ceñirse a las verdades de las cosas. Y yo les puedo decir que yo no les voy a mentir nunca. Ujú. Y vamos a dar la información como es. Y la realidad legal de las cosas, no el chisme esto, el chisme otro, o qué sería, o qué pasaría. No. Ahora mismo está esta tormenta en un vaso de agua. El tema de Sonova no es ninguna tormenta. Ujú. Es una reestructuración de una corporación, y los clientes van a estar protegidos. Pero muchas de estas cosas son clickbait y son noticias interesantes y se agarran legisladores y se agarran Claro, es noticia, agencias y noticias. buscar contenido. O sea, y es comprensible cuando las cosas van bien. Ujú. O sea, nunca es noticia cuando un avión despega y aterriza. Llega. Y eso es bien difícil. Eso es verdad. Quizás la primera vez que el Concorde salió y aterrizó, pero cuando el Concorde llevaba 3 veces, no es noticia. Verdad. Ahora, si algo malo pasa con el Concorde, pues va a ser noticia. Ujú. Pero las patologías son noticias y nadie quiere una quiebra. Nadie quiere una quiebra, obviamente. Pero tampoco es un avión estrellándose. O Correcto. sea, una quiebra, o sea, un proceso de reorganización es una compañía que está tratando de rehabilitarse, y si no puede lograrlo, que parece que es el tracto que está ocurriendo, parece que Sonova no va a poder emerger de la quiebra, Ujú. pues los bienes que tienen, hay gente que los quiere. Exactamente. Y los contratos de los arrendamientos solares y los PPAs son muy valiosos, Ujú. pero el que los adquiera tiene la obligación de honrar las garantías por 25 años. Claro, claro, muy bien. Pues oye, Rúa, de verdad te agradecemos tanto A la orden. esta mañana. Yo sé que toda esta información va a ser de gran uso para todos nuestros consultores, ¿verdad? Que deben de estar bien contentos y anotando todo esto que estás compartiendo con nosotros para ir ya concluir, ¿verdad? Y antes volver otra vez a agradecerte y que aquí Home Power, esta es tu casa y que siempre vamos a apoyar, ¿verdad? Cualquier iniciativa que tenga CESA. Así es que puedes contar con todos nosotros, somos una gran familia. ¿Qué consejo final le darías a los consultores solares que todos los días promueven una transición energética más justa y limpia para Puerto Rico? ¿Qué consejo final? Pues mira, no dudo que ya lo estén haciendo de esta forma, pero siempre con el cliente potencial es con, con la verdad, con datos, sin presión, con consideración,
con respeto, y estoy seguro que así lo hacen los consultores y vendedores de Home Power. ¿Por qué? Porque manzanas podridas que hay a veces en el ecosistema causan daño a todos los demás. Y entonces empiezan ciclos de noticias basados en cosas que no son reales, porque no son excepciones, pero estas excepciones se convierten en la norma y causan problemas. En Puerto Rico, por ejemplo, hay esta narrativa que recurre de tiempo en tiempo de la supuesta crisis de querellas solares en Puerto Rico. No hay duda que las hay. No hay duda que las hay. Pero cuando uno ve los números, por ejemplo, en el 2020 quizás se instalaban 400 sistemas al mes por todas las compañías y habían 20 querellas al mes en el DACO. Y hoy instalamos 4.200 al mes y hay 40 querellas al mes al DACO. Pues ha habido un aumento, Sí. pero ha habido una reducción porcentual brutal. Entonces, pero cuando después tú sigues indagando, porque no es que la gente quiera hacer el daño, Claro. tú sigues y ves que, mira, hablaste con X legislador o hablaste en DACO, o hablaste y es que, no, mira, es que escuché de un caso de que este vendedor con este viejito y le presionó y se puso nervioso y llamó a DACO o llamó, pues no, quizás eso pasó, no lo dudo. Pero hay que, o sea, ese es el consejo, seguir Home Power, seguir siendo como es, y es un vendedor moral, considerado, responsable, basado en datos, diciendo la verdad, porque cada excepción acaba casi envenenando el pozo completo, y nosotros salimos a la prensa y defendemos el tema y enseñamos los datos, pero el otro día en la vista hubo una vista en el Senado sobre el tema de Sonova y giró sobre este otro tema, que tampoco en términos fácticos no es real, no es al revés. Sí, Pero en este mundo los datos importan poco. claro. O sea, y hay que estar todo el tiempo tomando medidas de mitigación y ese es el consejo, seguir siendo como son nuestros miembros, vendedores y consultores responsables y basados en datos. Así mismo es transparencia en todo momento, llevando la verdad y educando a ese cliente que está, ¿verdad?, haciendo esa decisión de transicionar a solar. Mi gente, disculpen, ¿verdad?, que nos extendimos un poco en el día de hoy, pero no tenemos Arrua todos los días. Así es que agradecemos nuevamente su participación y aquí siempre están a la orden. Mi gente, no hay miedo. Vámonos para la calle, vamos a tocar puertas porque aquí no ha pasado nada. Al contrario, tenemos la oportunidad más grande y es el momento. El momento es ahora, como bien dice Rúa, lo tenemos respaldado. Muchas gracias y que tengan excelente semana. Bueno, familia, ya llegamos a México. Estamos a punto de coger nuestro transporte para ir hacia el lugar de la Casa de la Playa para disfrutar de nuestras grandes vacaciones con todo el equipo del Club 150K, el Traverse Club exclusivo de Home Power. Así que no te pierdas cada minuto que vamos a estar nosotros documentando para que te vivas esta experiencia junto con nosotros. ¡Llegamos! En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, aquí los ronquidos pueden energizar tu hogar y salvar tu matrimonio. También puedes utilizar las pataletas de tu bebé para mantener la casa encendida. El tembleque no es solo un postre. Un solo temblequeo puede energizar tu hogar y una ciudad completa. Correr no solo te pone en forma, sino que también te baja la factura de la luz. Los apagones se resuelven convirtiendo las ondas sonoras del coquí en energía.
sí, los hogares están equipados con un sistema que convierte la emoción de los boricuas en energía. Pero en nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora en Puerto Rico. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía.